El gran salón del Palacio de Cristal en Madrid resplandecía con una opulencia que ofendía la vista de cualquiera que conociera la realidad de las calles exteriores. Miles de cristales de Swarovski colgaban de los techos abovedados, reflejando la luz dorada sobre una multitud de trajes de alta costura y joyas que, por sí solas, podrían alimentar a un pueblo entero durante una década. En el centro de este universo de vanidad y exceso se encontraba Rodrigo Velasco, el CEO de Velasco Global, un conglomerado tecnológico valorado en miles de millones de euros, quien se movía entre los invitados con la gracia depredadora de un tiburón que sabe que no tiene rivales naturales en su océano. Rodrigo, un hombre de 40 años con una mandíbula cuadrada y ojos fríos como el acero, vestía un smoking hecho a medida en Milán que costaba más de 6.000 euros y sostenía una copa de champán vintage de 1998 con una indiferencia calculada, mientras escuchaba a un político influyente adular su última adquisición empresarial. Para Rodrigo el mundo se dividía en dos categorías simples y brutales: los conquistadores, como él, que merecían la tierra que pisaban, y los conquistados, la masa invisible de trabajadores que existían simplemente para facilitar su ascenso hacia la cima de la pirámide social. Su arrogancia no era un acto, sino una religión personal. Creía fervientemente que su éxito era el resultado exclusivo de su genialidad genética y su voluntad de hierro, borrando convenientemente cualquier ayuda que hubiera recibido en el pasado, convencido de que él era el único arquitecto de su propio destino dorado. En las sombras periféricas de aquel salón deslumbrante, moviéndose con la sigilosa eficiencia de quien ha aprendido a ser invisible para sobrevivir, estaba Carmen Ortega, una mujer de 35 años cuya belleza natural estaba oculta bajo el uniforme gris y estéril del servicio de limpieza del evento. Sus manos, ásperas por el contacto constante con productos químicos corrosivos y el trabajo duro, temblaban ligeramente no por miedo, sino por un agotamiento físico y emocional que calaba hasta los huesos, resultado de doblar turnos consecutivos para reunir el dinero necesario para el tratamiento de su hermano menor, Mateo. Mateo, un joven brillante de 18 años, yacía en una cama de hospital al otro lado de la ciudad, luchando contra una leucemia agresiva que requería medicamentos experimentales cuyo costo mensual ascendía a 3.000 euros, una cifra que para Rodrigo Velasco era una propina en una cena, pero que para Carmen representaba una montaña inescalable de sacrificio y dolor. Carmen observaba a los invitados reír y derrochar, sintiendo una náusea profunda ante el desperdicio de comida y dinero, pero mantenía la cabeza baja, tragándose su orgullo y su desesperación porque sabía que cada hora trabajada, cada suelo pulido y cada copa recogida era un minuto más de vida para la única familia que le quedaba en este mundo. Ella poseía una dignidad silenciosa, una columna vertebral de acero forjada en la adversidad que contrastaba violentamente con la fragilidad moral de los millonarios que la rodeaban sin verla. La gala avanzaba hacia su punto culminante, el momento en que Rodrigo subiría al estrado para recibir el premio al Visionario del Año, un galardón que alimentaba su ego insaciable y validaba su narrativa de hombre hecho a sí mismo ante la élite empresarial de España y América Latina. El aire estaba cargado de una mezcla embriagadora de perfumes caros, el sonido tintineante de la cristalería fina y el murmullo constante de conversaciones vacías sobre yates, fusiones corporativas y vacaciones en las Maldivas, creando una burbuja de realidad alternativa completamente desconectada del sufrimiento humano. Rodrigo, sintiéndose el rey del mundo, se dirigió hacia la plataforma elevada, sus pasos resonando con autoridad sobre el mármol pulido, mientras una orquesta de cámara tocaba una melodía suave que parecía subrayar su importancia. Él miraba a la audiencia con una sonrisa de suficiencia, preparándose mentalmente para pronunciar un discurso que había ensayado frente al espejo, lleno de lugares comunes sobre el esfuerzo, la meritocracia y cómo el éxito estaba reservado solo para aquellos con la visión necesaria para tomarlo. No tenía idea de que el destino, con su peculiar sentido de la justicia poética, estaba a punto de intervenir
de la forma más trivial y devastadora posible, utilizando una pequeña mancha en el suelo para derrumbar un imperio construido sobre cimientos de mentiras y olvido. La tensión en el ambiente era palpable, no porque alguien esperara un desastre, sino porque la perfección del momento era tan artificial que la realidad estaba pujando por romperla. Fue entonces cuando ocurrió el incidente, un microevento que en cualquier otro contexto habría sido irrelevante, pero que en la atmósfera cargada de la gala se convirtió en el detonante de una catástrofe personal y pública. Un camarero nervioso, intimidado por la presencia de un magnate de la prensa, tropezó ligeramente cerca del borde del escenario, derramando una pequeña cantidad de café negro sobre el inmaculado suelo de mármol blanco, justo en el camino que Rodrigo debía transitar para bajar después de su discurso. Carmen, con sus reflejos agudizados por años de servicio y el terror a ser despedida por cualquier imperfección en el evento, vio la mancha antes que nadie y se apresuró a limpiarla, arrodillándose rápidamente con un paño en la mano, tratando de ser lo más discreta posible para no interrumpir la magnificencia del momento. Su corazón latía desbocado, sabiendo que estaba invadiendo el espacio sagrado de los poderosos, pero su deber y la necesidad de proteger su empleo la impulsaron a actuar con una rapidez desesperada. Sin embargo, el destino es cruel. Justo cuando sus rodillas tocaron el suelo frío y su mano se extendió hacia la mancha oscura, Rodrigo, cegado por los flashes de las cámaras y su propia vanidad, no miró hacia abajo. Dio un paso firme, seguro y arrogante, y la suela de cuero italiano de su zapato de 1000 euros aterrizó no en el mármol seco, sino en el borde húmedo del café y en los dedos de Carmen. El impacto fue inmediato y caótico. Rodrigo resbaló violentamente, perdiendo el equilibrio de una manera casi cómica, si no fuera por la furia instantánea que se apoderó de él al verse vulnerable frente a cientos de personas influyentes. Logró evitar la caída total aferrándose al atril, pero el café salpicó la parte inferior de sus pantalones y sus zapatos, manchando la perfección de su imagen cuidadosamente construida. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, cortante, ensordecedor. La música se detuvo, las risas cesaron y todas las miradas se dirigieron al escenario, donde la figura de autoridad se había convertido momentáneamente en un payaso torpe. Carmen, horrorizada, retiró su mano dolorida, sus ojos muy abiertos, por el miedo, intentando murmurar una disculpa mientras permanecía de rodillas, la postura universal de la sumisión. Pero Rodrigo no vio a un ser humano, vio un obstáculo, una imperfección, una basura que había osado manchar su momento de gloria. La vergüenza de casi caerse se transformó instantáneamente en una ira volcánica dirigida hacia la única persona que no podía defenderse, la persona más débil en la sala, y decidió, en una fracción de segundo, que alguien tenía que pagar por su humillación pública. «Inútil, estúpida, incompetente», bramó Rodrigo, su voz resonando amplificada por el micrófono que aún estaba encendido, llenando cada rincón del salón con su desprecio venenoso. No se detuvo ahí. Impulsado por una crueldad nacida de su creencia en su propia superioridad, tomó una copa de agua que estaba en el atril, destinada para su discurso, y en un acto de desprecio supremo, arrojó el contenido directamente a la cara de Carmen. El agua fría golpeó a la mujer, empapando su cabello, su uniforme, y mezclándose con las lágrimas de humillación que empezaban a brotar de sus ojos, mientras el público soltaba un grito ahogado de sorpresa que rápidamente se transformó en murmullos y risas nerviosas de algunos aduladores que querían congraciarse con el poderoso. «Mírate», continuó Rodrigo, señalándola con un dedo acusador, disfrutando del poder de destruir a alguien frente a una audiencia. «¿Crees que puedes estar en el mismo escenario que nosotros? Solo sirves para limpiar la suciedad de mis zapatos, porque eso es lo que eres, suciedad. Ni siquiera deberías respirar el mismo aire que la gente de éxito». Las cámaras de los teléfonos móviles, que hasta ese momento grababan el discurso, ahora transmitían en vivo la degradación de un ser humano, capturando cada palabra cruel, cada gesto de desprecio, inmortalizando la bajeza moral del hombre más rico de la sala.
Carmen sentía el agua goteando por su rostro, fría y humillante, sintiendo cómo cada gota erosionaba un poco más su resistencia, cómo las risas de la élite la golpeaban como piedras físicas. Se sentía pequeña, insignificante, una hormiga bajo la bota de un gigante, y por un momento, el deseo de desaparecer, de disolverse en el suelo de mármol y dejar de existir fue abrumador. Pensó en Mateo, en su rostro pálido en el hospital, en la factura impagada sobre la mesa de la cocina, en los años de sacrificio, en el hambre que pasaba para que él pudiera comer, y en cómo este hombre, que tenía más dinero del que podría gastar en 100 vidas, la trataba como si fuera menos que nada. Pero entonces, algo sucedió dentro de ella, una chispa antigua, una memoria de dignidad que había heredado de sus padres, trabajadores honestos que le enseñaron que la pobreza no es sinónimo de falta de honor. Levantó la vista, no con la sumisión que Rodrigo esperaba, sino con una calma aterradora, limpiándose el agua de los ojos con un movimiento lento y deliberado. No se puso de pie inmediatamente, se quedó allí de rodillas, pero su espíritu se había puesto de pie, gigante y formidable, eclipsando la pequeña estatura moral del hombre que la insultaba. El silencio volvió al salón, pero esta vez era diferente. No era el silencio de la sorpresa, sino el silencio de la anticipación, como el aire estático antes de una tormenta eléctrica. Rodrigo, al ver que ella no lloraba desconsoladamente ni huía avergonzada, sintió una punzada de incomodidad, una sensación extraña en el estómago que no lograba identificar. Carmen lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada había una profundidad de conocimiento y dolor que Rodrigo, en su superficialidad, no podía comprender. Ella vio más allá del smoking, más allá del dinero, más allá de la máscara de éxito. Vio al niño asustado que alguna vez fue y decidió que la verdad, aunque dolorosa, era la única arma que le quedaba. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire perfumado y viciado del salón, y preparó las palabras que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. No necesitaba gritar. Su voz, aunque suave, tenía la firmeza del granito y la claridad de una campana de iglesia en una mañana de invierno. «¡Qué ironía, don Rodrigo!», dijo Carmen, y su voz fue captada por el micrófono cercano, proyectándose clara y nítida a cada rincón del salón, congelando la sangre de los presentes. «Qué triste ironía que las manos que te sacaron del agua helada, del lago de San Pedro, cuando te estabas ahogando, las manos que te devolvieron la vida que hoy desperdicias, sean las mismas que ahora pisoteas con tus zapatos italianos y cubres de desprecio». La frase quedó suspendida en el aire, pesada, ineludible, una sentencia dictada por el destino mismo. Rodrigo parpadeó, confundido, su cerebro luchando por procesar la información, tratando de conectar la imagen de esta mujer de la limpieza, empapada y humillada, con un recuerdo que había enterrado bajo capas de éxito y negación durante 30 años. La mención de San Pedro y el lago actuó como una llave maestra, abriendo una puerta oxidada en los recovecos más oscuros de su memoria, liberando fantasmas que él creía exorcizados por su fortuna. La multitud estaba paralizada. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a respirar, sintiendo que estaban presenciando algo mucho más grande que un simple altercado laboral. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por el café derramado, sino por el terremoto emocional que esas palabras habían provocado. Miró las manos de Carmen rojas y trabajadas, y de repente, una imagen borrosa de su infancia, de un agua oscura y fría llenando sus pulmones, de una desesperación absoluta y de unas manos pequeñas pero fuertes agarrando su camisa y tirando de él hacia la luz, se superpuso a la realidad del salón de baile. El color drenó de su rostro, dejándolo pálido como un espectro, mientras la comprensión comenzaba a amanecer, lenta y dolorosa. Carmen no bajó la mirada. Sostuvo el contacto visual, desafiándolo a negar la verdad, desafiándolo a ser el monstruo que aparentaba ser frente a la realidad de su propia supervivencia. En ese instante, el poder en la sala cambió de manos. El multimillonario en el estrado se convirtió en el deudor y la mujer de la limpieza en el suelo se convirtió en la acreedora de una deuda
que el dinero nunca podría pagar. Si estás disfrutando de esta historia llena de emoción y giros inesperados, por favor, dale un like a este contenido y suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo narrativas profundas y conmovedoras como esta. No te pierdas lo que viene a continuación. La revelación de Carmen no se quedó contenida en las 4 paredes del Palacio de Cristal. Como un incendio forestal alimentado por el viento seco de verano, el vídeo del incidente se propagó por las redes sociales a una velocidad vertiginosa. En cuestión de horas, la verdad de Rodrigo Velasco era tendencia mundial, y la imagen del arrogante multimillonario, arrojando agua a una humilde trabajadora, se convirtió en el símbolo universal de la desigualdad y la crueldad corporativa. Los comentarios de odio inundaron las cuentas de Velasco Global. Las acciones de la compañía se desplomaron en la apertura de los mercados asiáticos y los socios comerciales, temerosos de ser asociados con un paria social, comenzaron a cancelar contratos millonarios en masa. La reputación de Rodrigo, construida cuidadosamente durante 2 décadas, se desmoronó como un castillo de naipes ante el soplo de la verdad, demostrando que el poder basado en la imagen es tan frágil como el cristal. El mundo no perdonaba la hipocresía, y la caída de un ídolo falso se convirtió en el espectáculo favorito de la sociedad. Para Carmen, sin embargo, la viralidad no trajo justicia inmediata, sino un nuevo tipo de infierno. La gerencia del hotel, aterrorizada por la mala publicidad y buscando un chivo expiatorio, la despidió fulminantemente esa misma noche, alegando conducta inapropiada. Al llegar a su pequeño apartamento en las afueras de Madrid, se encontró con periodistas acampando en su puerta, hambrientos de detalles escabrosos, obligándola a cerrar las cortinas y vivir en la penumbra. El estrés de la situación, sumado a la pérdida de sus ingresos, golpeó duramente a su familia. La salud de Mateo empeoró drásticamente debido a la angustia de ver a su hermana en el centro de un huracán mediático, y los médicos advirtieron que sin un trasplante de médula urgente, sus probabilidades de supervivencia se reducirían a días. Carmen se sentía atrapada en una pesadilla. Había dicho la verdad, había defendido su dignidad, pero el precio parecía ser la vida de la persona que más amaba. Una ironía cruel que la hacía cuestionar si la justicia realmente existía en este mundo. Mientras tanto, Rodrigo se encontraba encerrado en su ático de lujo, aislado del mundo, viendo una y otra vez el vídeo de su propia vileza, incapaz de apartar la vista de la expresión digna de Carmen. Las palabras Lago de San Pedro resonaban en su cabeza como un mantra acusatorio, obligándolo a recordar lo que había elegido olvidar: su infancia en la pobreza extrema en aquel pueblo olvidado de la sierra, el día que cayó al lago helado persiguiendo una pelota vieja, y la niña vecina, la hija de los Ortega, que se lanzó sin dudarlo para salvarlo. Recordó el frío, el terror y luego el calor de las mantas que la madre de esa niña le puso alrededor de los hombros. La memoria, una vez desbloqueada, trajo consigo una avalancha de detalles que lo golpearon físicamente. Los Ortega no solo le salvaron la vida ese día, sino que, años después, cuando él mostró aptitudes para las matemáticas, una beca anónima le permitió ir a estudiar a la capital. Siempre creyó que fue el gobierno o una fundación, pero una duda corrosiva comenzó a carcomer sus entrañas. Impulsado por una necesidad desesperada de saber la verdad, Rodrigo ordenó a su equipo de contabilidad forense que rastreara el origen de aquella beca de hace 30 años, amenazándolos con despedirlos a todos si no tenían respuestas en una hora. Cuando el informe llegó a su correo electrónico encriptado, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Los documentos bancarios antiguos mostraban transferencias regulares desde una cuenta rural a nombre de Familia Ortega. No era una fundación rica, era una familia de agricultores que había vendido parcelas de su tierra ancestral, su único patrimonio, para financiar la educación del niño prodigio del pueblo, creyendo en su futuro más que en su propia seguridad económica. Rodrigo leyó las cifras, los montos humildes que sumados representaban una fortuna para ellos, y sintió que el aire se escapaba de la habitación.
Había humillado a la mujer cuya familia se había empobrecido voluntariamente para que él pudiera ser rico. Había escupido sobre el sacrificio que le dio sus zapatos, su traje y su vida. La culpa fue un ácido que disolvió lo que quedaba de su ego. Rodrigo, temblando, tomó las llaves de un coche sencillo que usaba el personal de servicio y condujo hacia San Pedro de la Sierra, huyendo de Madrid y de sí mismo. El viaje fue una penitencia. Cada kilómetro que lo alejaba de la ciudad y lo acercaba a las montañas de su infancia aumentaba el peso en su pecho. Al llegar al pueblo, vio las calles empedradas, las casas humildes y el lago, cuyas aguas tranquilas parecían juzgarlo en silencio. No fue a su antigua casa, que ya no existía, sino a la iglesia del pueblo, buscando al padre Manuel, el único vínculo vivo con ese pasado. El sacerdote, ahora un anciano de 90 años con la piel como pergamino, lo reconoció no por su traje, sino por sus ojos, y con una tristeza infinita confirmó lo que los documentos ya habían gritado. «Los Ortega te dieron todo, Rodrigo», dijo el anciano con voz temblorosa. «Vendieron sus tierras, sus animales. Decían que tú tenías un don y que Dios quería que volaras. Cuando te fuiste y nunca miraste atrás, nunca se quejaron, solo rezaban por ti. Y ahora Carmen está sola luchando por Mateo». Rodrigo salió de la iglesia y caminó hasta la orilla del lago, cayendo de rodillas en el mismo barro donde una vez casi murió. La magnitud de su deuda moral era incalculable. No se trataba de dinero, se trataba de amor, de un amor desinteresado y puro que él había pagado con indiferencia y finalmente con crueldad pública. Lloró por primera vez en décadas, no lágrimas de autocompasión, sino de un arrepentimiento abrasador que quemaba su garganta. Se vio a sí mismo como realmente era, un parásito vestido de seda, un hombre que había construido un imperio sobre los huesos del sacrificio ajeno. Entendió que su fortuna, sus empresas, sus premios, todo era basura comparado con la dignidad de Carmen Ortega. En ese momento, bajo el cielo gris de la sierra, el Rodrigo Velasco que el mundo conocía murió, ahogado por la verdad, dejando espacio para que algo nuevo, algo humano, pudiera intentar nacer. De regreso en Madrid, la Junta Directiva de Velasco Global convocó una reunión de emergencia para destituirlo, citando la cláusula de moralidad de su contrato. Sus socios, buitres que él mismo había entrenado, estaban listos para despedazarlo y repartirse los restos de su poder. Rodrigo entró en la sala de juntas, no con la arrogancia de siempre, sino con una calma extraña, casi fantasmal. No luchó, no gritó, no amenazó con abogados, simplemente los miró y vio el reflejo de su propia vacuidad en sus ojos ambiciosos. «No necesitan echarme», dijo con voz suave, dejando sus acciones y su renuncia firmadas sobre la mesa de caoba. «Todo esto es suyo. Quédense con el dinero, con los edificios, con el nombre. Yo ya no lo quiero. Nunca fue mío en realidad». Salió de la sala dejando a los ejecutivos atónitos, renunciando a una de las mayores fortunas de Europa sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en años una sensación de libertad vertiginosa. Pero la renuncia privada no era suficiente. La ofensa había sido pública y la reparación también debía serlo. Rodrigo convocó a una rueda de prensa final, sin asesores de imagen, sin guiones preparados. Frente a las cámaras que días antes habían transmitido su gloria, ahora confesó su miseria moral. Contó la historia completa, el lago, el rescate, la beca financiada con la tierra de los Ortega y su propia ingratitud monstruosa. «No soy un hombre hecho a sí mismo», declaró ante millones de espectadores con la voz rota pero firme. «Soy un producto de la bondad de la familia Ortega, una bondad que traicioné. Hoy anuncio que la totalidad de mi patrimonio líquido personal será transferido a la Fundación Torres, una nueva entidad dedicada a apoyar a familias trabajadoras bajo la dirección honoraria de Carmen Ortega, si ella acepta perdonar a este miserable». El mundo observó atónito cómo el gigante se arrodillaba voluntariamente ante la verdad. Si esta historia de arrepentimiento y revelación te está conmoviendo, no olvides darle like al video y suscribirte. Queremos saber tu opinión en los comentarios.
¿Crees que el dinero puede comprar el perdón? Suscríbete para ver cómo termina esta increíble saga. A pesar de su inmenso gesto financiero, el destino tenía una última prueba para Rodrigo, una que el dinero no podía resolver. La salud de Mateo, el hermano de Carmen, colapsó. Sus riñones fallaron y la leucemia avanzó a una fase crítica donde solo un trasplante de médula ósea inmediato podía salvarlo. La base de datos nacional de donantes no arrojaba coincidencias. Carmen, desesperada, se hizo las pruebas, pero no era compatible. Los médicos le dieron a Mateo una semana de vida, y Carmen, devastada, se preparó para despedirse de la única razón de su existencia, sintiendo que la donación de la fortuna de Rodrigo, aunque noble, llegaba demasiado tarde para lo que realmente importaba. La riqueza podía construir hospitales, pero no podía comprar la biología necesaria para salvar a su hermano. En la soledad de un hospital privado, Rodrigo, quien había estado siguiendo la situación de Mateo desde las sombras, se sometió voluntariamente a las pruebas de compatibilidad bajo un seudónimo. Cuando los resultados llegaron, los médicos quedaron asombrados. Había una compatibilidad del 100%, una rareza estadística casi milagrosa. Rodrigo no lo dudó ni un segundo. Firmó los consentimientos para el procedimiento inmediato, sabiendo que la extracción de médula sería dolorosa y requeriría una recuperación larga, pero también sabiendo que era la única forma de pagar la deuda de vida que tenía con los Ortega. «Háganlo», dijo al cirujano. «Tomen todo lo que necesiten. Él me dio su tierra, yo le daré mi sangre». La operación fue un éxito, pero Rodrigo pidió mantener su identidad en el anonimato absoluto. Durante días, soportó el dolor físico intenso de la extracción, un dolor que abrazó como una purificación necesaria, sintiendo que cada punzada en sus huesos era un pequeño pago contra la inmensa deuda de su alma. Mientras Mateo recibía las células que le salvarían la vida, Rodrigo yacía en una habitación cercana, solo, sin familia ni amigos, pero sintiéndose más conectado a la humanidad que nunca antes. Sabía que su sangre ahora corría por las venas del hermano de la mujer que humilló, y esa conexión biológica sellaba un ciclo de karma que había tardado 30 años en cerrarse. Se marchó del hospital en silencio, cojeando y débil, desapareciendo en la noche de Madrid antes de que nadie pudiera vincularlo con el donante anónimo. Pasaron 6 meses. La vida de Carmen había cambiado radicalmente, pero no por el dinero de la fundación, que ella administraba con una prudencia y honestidad impecables, sino por la recuperación milagrosa de Mateo. Con la salud de su hermano restaurada, Carmen pudo enfocarse en su sueño. Fundó la Casa Armonía, un centro cultural y musical en uno de los barrios más pobres de Madrid, dedicado a rescatar a niños de la calle a través del arte, tal como la música había sido su refugio en los tiempos difíciles. La inauguración del centro era un evento alegre, lleno de risas de niños, música de violines y el calor de una comunidad agradecida. Carmen, vestida con sencillez pero radiante, se movía entre los invitados, ya no invisible, sino como el pilar de esperanza que siempre fue. Hacia el final del evento, un hombre entró discretamente por la puerta trasera del auditorio. Llevaba ropa sencilla, pantalones de mezclilla y una camisa de algodón, y sus manos mostraban callos de trabajo manual. Nadie lo reconoció como el antiguo magnate de la tecnología. Rodrigo había pasado los últimos meses trabajando como carpintero en un pueblo del norte, aprendiendo el valor de construir cosas con sus propias manos, lejos del lujo y la mentira. Había perdido peso, su cabello tenía canas prematuras, pero sus ojos brillaban con una paz que nunca tuvo cuando poseía miles de millones. Se acercó a Carmen, esperando pacientemente hasta que ella estuvo sola, con el corazón latiéndole con una fuerza que ningún negocio le había provocado jamás. Cuando Carmen se giró y lo vio, el aire se detuvo. No vio al monstruo de la gala, vio a un hombre roto y reconstruido. Vio en sus ojos la misma humildad que ella veía en el espejo cada mañana. Rodrigo no dijo nada al principio, simplemente extendió su mano y le ofreció un objeto pequeño envuelto en tela. Carmen lo abrió con dedos temblorosos y encontró un anillo sencillo, hecho de metal fundido, con una pequeña pieza incrustada en el centro.
Era la tecla de marfil de un piano antiguo. Ella jadeó. Reconoció la tecla inmediatamente. Era de su viejo piano, el que tuvo que vender pieza por pieza para pagar los primeros tratamientos de Mateo. Rodrigo la había encontrado, la había recuperado y la había transformado en un símbolo de permanencia. «No vengo a pedirte perdón, Carmen», dijo Rodrigo, su voz ronca por la emoción contenida, arrodillándose lentamente, no como el hombre que se cayó en el escenario, sino como un caballero que rinde pleitesía a una reina. «El perdón es algo que no merezco y que tú no tienes obligación de dar. Vengo a pedirte permiso para servir. He aprendido que la verdadera medida de un hombre no es lo que tiene en el banco, sino lo que es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Tu familia me dio la vida 2 veces, una en el lago y otra cuando me enseñaste la verdad en esa gala. Solo quiero pasar el resto de mis días intentando merecer el aire que respiro, ayudándote a construir este sueño». Carmen miró al hombre arrodillado, luego miró el anillo en su mano y finalmente miró hacia el salón donde Mateo reía tocando la guitarra con un grupo de niños. Comprendió entonces quién había sido el donante anónimo. Las piezas encajaron en su corazón con una certeza absoluta. La rabia que una vez sintió se había disipado, reemplazada por una comprensión profunda de la fragilidad humana y la capacidad de redención. Sabía que el odio solo servía para envenenar al que lo sentía, y que la verdadera victoria no era ver a Rodrigo destruido, sino verlo transformado. Él había bajado de su pedestal de oro para encontrarse con ella en el suelo de la realidad, y en ese suelo común podían construir algo duradero. «Levántate, Rodrigo», dijo ella suavemente, extendiéndole la misma mano que él había despreciado meses atrás. «Nadie sirve a nadie aquí de rodillas. En Casa Armonía trabajamos de pie, hombro con hombro. Si realmente quieres pagar tu deuda, no lo harás con dinero ni con sangre, sino con tiempo. Tenemos muchos pianos que necesitan ser afinados y muchos niños que necesitan saber que alguien cree en ellos». Rodrigo tomó su mano, sintiendo una descarga eléctrica de aceptación que valía más que todas las acciones de su antigua empresa. Al ponerse de pie, ya no era el multimillonario caído ni el niño ahogado. Era simplemente un hombre, listo para empezar de verdad. La historia termina con una imagen que perduraría en la memoria de todos los presentes. Carmen y Rodrigo, lado a lado, observando desde el ventanal de la Casa Armonía cómo el sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en una luz naranja y cálida. No eran patrón y sirvienta, ni rico y pobre. Eran 2 sobrevivientes unidos por las cicatrices del pasado y la esperanza del futuro. Habían aprendido, a través del dolor y la humillación, que la riqueza más grande no es la que se guarda en una bóveda, sino la que se siembra en el corazón de los demás. Rodrigo había perdido su fortuna, pero había encontrado su alma, y Carmen, que nunca tuvo nada material, descubrió que siempre había sido dueña de una riqueza incalculable: su integridad. Juntos entendieron que la vida, como la música, no se trata de tocar las notas perfectas, sino de saber convertir los errores en una melodía nueva, más profunda y más hermosa.